Muy buenos días, Carola. La verdad que ya hay bastante gente en comparación a una semana normal acá en el terminal de buses, pero nosotros estamos en el cerebro, acá en el centro de inteligencia del terminal de buses, para saber cuáles son las medidas que se van a adoptar. Ojo, la tecnología es fundamental. Hoy en día estamos en el año 2020 para poder verificar que todas las personas estén con el uso de la mascarilla. Pero ¿cómo se va a implementar esto? Hay un sistema novedoso que nos va a comentar el alcalde Rodrigo Delgado. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Bueno, la tecnología es fundamental, ya estamos en el 2020 lógicamente, y es muy difícil contrarrestar mucha gente que ande sin mascarilla o que no respete las diferentes medidas sanitarias. Acá, ¿cómo lo van a hacer en definitiva? Sí, buenos días. Bueno, efectivamente, estos 6 meses nos han dejado un tremendo aprendizaje de cómo no solamente la gente puede incorporar el aprendizaje, digamos, con respecto a las medidas de autocuidado, sino que también, por supuesto, cómo la tecnología ha ido apoyando. Y tal como tú lo dices, hemos querido también sumar nuevas tecnologías, ya lo hemos hecho con drones en su momento, también, obviamente, también con cámaras al exterior de, obviamente, el eje Alameda, por ejemplo, pero también esta cámara que ustedes ven en pantalla es muy novedosa porque lo que hace es marcar en tiempo real, por ejemplo, si las personas están cumpliendo con el distanciamiento físico que programamos en la cámara, cuántas personas pueden estar en riesgo, cuántas personas utilizan su mascarilla, dependiendo de los rostros que pasan, es capaz de leer justamente esa información. Hay gente que se saca obviamente la mascarilla para fumar, para comer, eso lo detecta, pero si hay alguien muy cerca también nos va marcando qué personas están en riesgo, en qué lugar de la entrada al terminal, y por supuesto esto también se comunica a los guardias y por supuesto al personal policial que está en el lugar para que tomen las medidas correspondientes. O sea, se está monitoreando en tiempo real y también hay gráficos que dan justamente información acerca de cuánta gente está cumpliendo las medidas sanitarias. Para la gente que no conoce el terminal o no entiende un poco, esta justamente es la parte de acceso, la aduana sanitaria que existe, ¿no es cierto?, para poder ingresar y para poder viajar. El único punto de acceso hoy en día al terminal, la gente que conoce los terminales sabía que antes se podía entrar por muchas partes, incluso era bastante desordenado desde el punto de vista, ¿cierto?, de los flujos, pero hoy ya hace varios meses que conseguimos este tipo de aduana sanitaria y está Carabineros, está personal de la Seremi de Salud, hay personal municipal, hay personal de terminal y tienen que ir pasando obviamente los controles. Aquí se chequea, por ejemplo, si una persona, dónde vive esa persona, ¿cierto? Si viene o no con los papeles necesarios para poder viajar. Si una persona, por ejemplo, es COVID positivo, se tiene que estar en cuarentena, todo aparece en este sistema y además, por ejemplo, hay mucha gente que ha sido detenida por otro tipo de encargos, o sea, vale decir, nada que ver con lo sanitario, hay gente que tenía encargos pendientes con la policía y se han detectado en estos puntos. Así es que yo hago un llamado a que efectivamente la gente que venga, no solamente a este terminal sur, sino que cualquier terminal de la región metropolitana, incluso del país, lo haga con la documentación que tienen que hacer. No se puede llegar y viajar, hay que hacerlo por los motivos que están señalados en la norma. Vuelta al lugar habitual de residencia, viaje por motivos médicos, ¿cierto? Mudanza, bueno, está bien tipificado por un funeral o por alguna situación de emergencia, pero alguien si se quiere ir de paseo, obviamente no va a poder pasar este punto. Alcalde, me llama la atención, acá justamente el cuadrado verde cuando las personas no tienen riesgo y justo marca la cantidad de metros que las personas están cerca en rojo, o sea, personas que están en riesgo. Ahí está abajo. Sí, claro, y la idea es ir incorporando este tipo de tecnología al espacio público. Estamos viendo con la empresa Outer, ¿cierto?, la posibilidad de extender esto al espacio público, vale decir, a cruces de semáforo, lugares peatonales del eje Alameda, en donde efectivamente también hay mucha gente en estos días, ha aumentado la movilidad, ni hablar, ¿cierto? Con la apertura, por ejemplo, de San Bernardo, ha llegado mucha más gente al sector de la estación central por el tren que está llegando, ¿cierto?, a esta zona. También los terminales han tenido aumento. La apertura de Maipú también ha generado más flujo hacia el sector oriente por la Alameda, pasando por Estación Central. Por lo tanto, este tipo de tecnología va a ser clave para poder detectar el comportamiento de la gente y, por supuesto, también corregir situaciones. Ahora, esto no reemplaza en ningún caso, por supuesto, el compromiso individual, que es lo más importante, y cumplir con las medidas sanitarias, además de la estrategia de testeo, trazabilidad y aislamiento que ha dispuesto también la autoridad sanitaria. Ahora justamente a ver si Pedro podemos pasar a la otra oficina para monitorear lo que está pasando ahora en el terminal de buses, porque ahí tienen la central de cámaras que obviamente es monitoreada constantemente. Alcalde, hay un alto flujo a esta hora de la mañana, ¿eh? La verdad que es diferente a fines de semana que no son largos, fin de semana menos que lógicamente fiestas patrias. Claro, es mucho más que lo que veníamos viviendo, por supuesto, en estos 6 meses, pero es mucho menos con respecto a un año normal. O sea, ahí tenemos que ir ponderando. Por ejemplo, año normal, prepandemia, un día como hoy estaban viajando cerca de 30.000 personas, ¿cierto?, al día,
y hoy estamos cerca de 8.000 a 9.000. Esa es la proyección que tenemos. Por lo tanto, estamos hablando de que es un poco menos de un tercio lo que va a viajar finalmente en toda esta semana con respecto a un año normal. Si un año normal viajaban, no sé, 1 millón de personas, por supuesto, estamos hablando de 300.000 o 250.000 personas que a lo mejor van a pasar por los terminales. Por lo tanto, es mucho menos con respecto a año normal, pero es mucho más que lo que veníamos viviendo. Y eso se ha notado porque, entre otras cosas, en años normales, por ejemplo, no hay puntos sanitarios, no hay aduana sanitaria. Por lo tanto, los flujos son más lentos, se ven más lentos, se ven más filas afuera, como se ve en los centros comerciales, en muchas partes, porque la forma de ingresar a este lugar también cambió y eso también lo hace más lento. Por lo tanto, la gente que tenga su documentación, que quiera viajar durante el día de hoy, por favor, vengan con el tiempo necesario porque las filas obviamente van a ser un poco más lentas, dado la cantidad de gente y los chequeos que hay que hacer. Al comienzo, cuando no existía aduana sanitaria acá en el terminal de buses, que usted lo pidió bastante, había muchos que eran los porfiados, o gente que no sabía, no se instruía derechamente con los papeles que había que traer, con el permiso de carabineros, con el pasaporte sanitario. ¿Cómo ha ido fluyendo eso? ¿Ya la gente lo tiene interiorizado al momento de llegar al terminal? Yo creo que sí, pero siempre hay un público que no es habitual. Hay un público que quiere, por ejemplo, salir ahora, en septiembre, que todavía siente y piensa de que efectivamente estas fechas son para salir a celebrar. Yo le quiero decir a esas personas que eso no es así. Somos muchas las personas que lamentablemente teníamos ese hábito de ir a ver a algún familiar fuera o de irse, escaparse un par de días, ¿cierto?, fuera, y que por supuesto hoy día ya no se puede hacer. Por lo tanto, ese público no habitual, muchas veces, recién cuando venía entrando había gente reclamando allá afuera, que pucha, que no sabía, que este papel, bueno, es súper importante entender que esto no ha cambiado, o sea, vale decir, seguimos en modo pandemia y eso involucra, por supuesto, los viajes. Ahora, también decir de que, por supuesto, la gente que trabaja, que vive fuera de Santiago y viene por la semana a trabajar a Santiago, esas personas ya tienen súper internalizado cuáles son los documentos y cuál es el procedimiento y está muy habituado. Lo mismo que pasa en aeropuertos, en otros lugares que la gente ya cumplió un ciclo que genera hábitos. Pero hay gente que obviamente siente de que este es el primer viaje y por supuesto muchas veces la desinformación en esas personas lamentablemente todavía es una realidad. Bueno, muchísimas gracias entonces Rodrigo Delgado, el alcalde de Estación Central, con estas medidas que se están adoptando. Algo que es del autocuidado, el distanciamiento, el uso de las mascarillas, pero eso se tiene que en definitiva monitorear a través de este sistema novedoso, sistema tecnológico, donde, ojo, en el terminal de buses ya hay una alta afluencia de personas. Por lo mismo, el llamado es a tener todo claro. Además del autocuidado, también el pasaporte sanitario que se saca en www.c19.cl y obviamente el respectivo permiso de carabineros para no tener ningún inconveniente para poder ir a visitar a sus familiares, si es que así es necesario, Carola. Muy bien, Fabián. Tú lo decías, el autocuidado, lo más importante. Muchísimas gracias. Gracias al alcalde también. Buenos días.